A continuación se les presenta la portada del artículo con el cual vamos a trabajar. De igual forma, los autores de dicho artículo. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la licenciatura como Químico Farmacéutico Biólogo. Los alumnos a cargo vendrían siendo Ángel Uriel Pech Valdés, Mario Alberto Puch Salazar y Stephanie Brito Geman. Acerca del contenido que vamos a estar hablando, va a ser referente a la introducción del artículo, la metodología utilizada, acerca de ellos, los resultados y, por último, se entablará la discusión. Entonces vamos a tener una breve descripción acerca de qué son los coronavirus y la enfermedad de COVID-19. En sí, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Estas circulan entre humanos y animales. En sí, el coronavirus del SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad del COVID-19 y esta puede generar padecimientos leves a graves en personas en todo el mundo. De igual forma, este coronavirus se descubrió y se aisló por primera vez en Wuhan, China, y se cree que tiene un origen zoonótico, es decir, que se transmitió de un huésped animal a un humano. Entonces, sabemos que desde el año pasado, más de 6.000 millones de personas en todo el mundo han recibido varias vacunas contra la enfermedad del COVID-19, y estas tienen de plataformas con regímenes de dosis múltiples. Asimismo, existe una escasez de vacunas referentes a esta enfermedad, también a la velocidad y logística de la vacunación, la política de vacunación meteoróloga y la preocupación por los efectos adversos graves de las vacunas con vectores de adenovirus. Estos vectores podrían ser la trombosis con síndrome de trombocitopenia, y en sí, estos han dejado a muchas personas que solo han sido parcialmente vacunadas. Existe cierto número de personas que no han sido vacunadas totalmente. Referente a la metodología utilizada, primero vamos a hablar acerca de los participantes del estudio, los cuales se pueden dividir en tres, ya sean los infectados de COVID-19 que fueron ingresados en el Hospital Asan Medical Center de Seúl, en Corea del Sur, los que fueron vacunados por la vacuna CHO-X1-nCoV-19 y la vacuna BNT-162b2. Los primeros, que fueron ingresados en el Asan Medical Center de Seúl, aceptaron inscribirse a este estudio en marzo del 2020 y abril de 2021. De igual forma, ya que fueron aceptados y se inscribieron, pues tuvieron que dar muestras de su sangre para poder ser analizadas en la fase de convalescencia. Referente a los que se vacunaron con la vacuna CHO-X1-nCoV-19, pues esta vacuna fue aplicada a los trabajadores de la salud de alto riesgo que están en contacto directo con pacientes con COVID-19 y se inscribieron o aplicaron la vacuna en marzo del 2021 y junio de 2021. Sus muestras recolectadas fueron 3 semanas después de la primera dosis. Después de esta, fueron 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna CH o X1-nCoV-19. Después viene la vacuna BNT-162b2, que fue aplicada a los trabajadores en la atención general de pacientes. Esta fue aplicada entre el periodo de marzo del 2021 y junio del 2021, igual que la anterior vacuna.
y las muestras recolectadas tuvieron una secuencia igual a la vacuna anterior, o sea que la primera dosis de la vacuna cuando fue aplicada fue recolectada 3 semanas después y después de la segunda dosis fue 2 semanas después. Este tiene un intervalo entre estas dos que fue de 12 y 3 semanas respectivamente. Sin embargo, no hay que olvidar que la gravedad de la enfermedad se determinó de acuerdo con las pautas establecidas de los Institutos Nacionales de Salud. Asimismo, se evaluaron los pacientes clasificados con esta enfermedad, ya sea por enfermedad grave o enfermedad leve del COVID-19. También este estudio ha sido revisado y aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico Asan de Corea del Sur. Y no hay que olvidar, por último, y menos importante, que a cada paciente se les otorgó el consentimiento informado para que ellos lo revisasen y nos dieran la autorización por escrito de que daban su consentimiento para participar en este estudio. Otro punto importante que destacar vendría siendo el procedimiento de laboratorio, en el cual el aislamiento del plasma de este síndrome pues ya fue anteriormente visto en las muestras de sangre de los pacientes con dicha enfermedad, o sea, la de COVID-19. Aquí los anticuerpos de la inmunoglobina G del SARS-CoV-2 humano pues se midieron mediante un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o como mayormente nosotros lo conocemos como un ensayo de test de ELISA que es desarrollado internamente. Después de ello se recubrieron placas de 96 pocillos con la proteína del SARS-CoV-2, que es la proteína S1, durante la noche a una temperatura de 4 grados. Luego se fijó con albúmina de suero bovino al 1% en solución salina, tamponada con fosfato. Después de esto, el plasma se diluyó y se incubó durante 2 horas a temperatura ambiente. Asimismo, igual se usó como anticuerpo secundario la inmunoglobina G antihumano conjugado con peroxidaxa de ribonucleicante. Aquí vamos a observar que luego las placas se rebelaron con el sustrato TMB. Después la reacción se terminó usando una solución de parada, que es la sigma-Aldrich. Y si hablamos acerca de la densidad óptica, esta fue medida por un lector de microplacas SpectraMax, como se puede observar aquí en la imagen que estoy señalando. Y referente a los valores de la densidad óptica relativos, fueron basados en un factor de dilución de 1 en 100. Y para medir los valores de corte para ELISA, vamos a medir en sí los valores medios y la SD de los valores de la densidad óptica de 12 plasmas de control negativo que en sí no habían estado expuestas al coronavirus SARS-CoV-2. Por último, en la metodología vendrían siendo los análisis estadísticos utilizados. Para las variables categóricas se usaron las pruebas de chi al cuadrado o exacta de Fisher. Referente a las variables continuas, se usó la prueba de T de Student o la prueba de Mann-Whitney. Si estamos hablando de las muestras pareadas, se utilizó la prueba de T pareada o prueba de suma de rangos de Wilcoxon. También en los datos analizados se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales de la versión 24, por sus siglas en inglés SPSS. Y por último, referente a los trazados de gráficos, se usó el GraphPad Prince versión 9. Ahora con una introducción previa y metodología, podemos explicar más a fondo la parte de resultados.
Dentro de los resultados se analizaron un total de 53 pacientes, incluidos 12 y 41 con COVID-19 leve y grave respectivamente. Las características clínicas iniciales de estos pacientes se muestran en la tabla complementaria 1 que vamos a analizar a continuación. Además, se inscribieron un total de 73 trabajadores de la salud, incluidos 37 que recibieron la vacuna ChAdOx-NCoV-19 y 36 que recibieron la vacuna BNT162b2. Hablando acerca de esta tabla complementaria, tenemos que esta está dividida en diferentes grupos, donde están los que cursan con COVID-19 de manera leve, aquellos que la cursan de manera grave, el personal de la salud que fue vacunado con ChAdOx 1 y el personal de la salud que fue vacunada con BNT161b2. Desde este punto hasta este punto habla de características no modificables de estas poblaciones, entre las cuales se encuentran la edad, el sexo. Bien, en este primer grupo de personas que cursan con COVID-19 de manera leve, tenemos un grupo bastante heterogéneo con respecto a lo que son las edades, donde el 16.7% tiene 20, el 25% tiene 30, el otro 25 40, otro 25 50 y solo un 8.3% de esta población, que solamente son 12, posee más de 60 años, cosa que es distinta con respecto a aquellos que cursan COVID-19 de manera grave. ¿Por qué? Porque la población más joven, por decirlo así, tiene 50 años, en donde es el 22% de estos 41 pacientes, y el otro 78% de esta población tiene 60 o más. Y hablando de los trabajadores de la salud, pues el grupo también es bastante heterogéneo, abarcando desde los que fueron vacunados con ChAdOx y BNT161b2, que en esta parte es donde lo podemos ver, donde solamente fue una persona mayor a los 60 o con 60 años que fue vacunada dentro de esa parte de los trabajadores de la salud. Acá también tenemos la relación entre los que son pacientes o trabajadores femeninos o masculinos, y es aquí donde se tiene otra parte de las características clínicas de estos pacientes y trabajadores, en donde se informa que algunos de ellos padecen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de pulmón crónica, enfermedad crónica de riñones o de hígado. También tenemos cáncer sólido, maleficencias hematológicas, que si son fumadores o algunos se encuentran en estado de gestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver la forma tan heterogénea que poseen estos resultados, abarcando desde los que cursan con la enfermedad y los trabajadores de la salud. Y también en tratamiento tenemos resultados bastante heterogéneos, al menos para los que cursan COVID de manera grave. Aquí tenemos la relación. Y pues hablando de los trabajadores de la salud, pues no existe información disponible. Y para el curso clínico, dentro de los pacientes que fueron cursando COVID-19 de manera leve, pues el 100% de ellos fue dado de alta, mientras que en aquellos que lo cursaron de manera grave, solo el 87.8% de esa población logró ser dada de alta, mientras que 5 de ellos fueron declarados en defunción. Lo anterior fue conforme a las características clínicas tanto de pacientes como de personal de la salud que intervino en este artículo. Ahora vamos a analizar lo que son los resultados de este artículo. Teniendo que existen muestras en comparación, también tenemos muestras con mayor respuesta de anticuerpos y pues su respectivo resultado. También tenemos una figura que vamos a ir analizando paso a paso para entender mejor estos resultados. Bien, tenemos que
una muestra, bueno, muestras que se comparan dentro de este artículo son los pacientes con COVID-19 leve y los pacientes con COVID-19 grave, en donde quienes tienen una mayor respuesta de anticuerpos son los que cursan con COVID-19 de manera grave, teniendo pues un resultado de 103.1 y una desviación estándar de 157.7, a diferencia de 9.44 una desviación estándar de 9.44 y 7.78 de los pacientes con COVID leve. Y esto se explica mejor en la figura 1A, que es la que tenemos a la izquierda. Aquí podemos ver que esta respuesta de los anticuerpos para los pacientes que cursan con COVID-19 de manera leve, pues es menor a comparación de aquellos que cursan con COVID-19 de manera grave. Otras muestras que se comparan son el personal de salud, en donde están las segundas dosis de ambas vacunas y las primeras dosis de ambas vacunas. Y tenemos que quien tiene una mayor respuesta de anticuerpos son los que fueron en su segunda dosis de ambas vacunas. Y esto se explica mejor en la figura 1B, que es la que tenemos en medio, donde la primera dosis es menor, tiene una respuesta de anticuerpos menor que aquella donde existe una segunda dosis. Y también tenemos otra figura que es la 1C, que vamos a analizar a continuación. Aquí tenemos que existen respuestas similares entre pacientes infectados y empleados vacunados. Son aquellos de convalecientes leves, el personal con la primera dosis de Chadox, el personal con la segunda dosis de Chadox y la primera dosis de BNT162B2 son aquellos que comparten una respuesta similar de anticuerpos, que son son estos que estoy encerrando en este momento. Podemos ver que sus respuestas son algo similares de los 4 diferentes tipos de población. Y el otro grupo que mantiene respuestas similares son los convalecientes graves, junto con la respuesta de la segunda dosis de BNT162B2, que podemos apreciar igual en esta figura 1C en este lado. Ahora, para finalizar, vamos a pasar a hablar acerca de la discusión. Gracias a los estudios previos, se ha revelado que existe una constante en las respuestas de los anticuerpos y la relación que éstas tienen con la gravedad de los síntomas en pacientes con COVID-19. Pero ahora, hablando acerca de este estudio, el cual se realizó, podemos encontrar que la segunda dosis de la vacuna BNT162B2 provocó una fuerte respuesta de los anticuerpos, la cual es similar a aquellos pacientes que se encontraban en un estado de recuperación del COVID-19 de tipo grave. Pero, sin embargo, la primera dosis de la BNT162B2, tanto la primera dosis y la segunda dosis de la otra, que es Chadox 1 nCoV-19, todas estas indujeron una respuesta de anticuerpos débil, la cual es similar a la que se observa en pacientes que estaban en un estado de recuperación del COVID-19, pero de tipo leve. Si nos ponemos a hablar en este tipo de contexto, entonces podemos decir que la segunda dosis de vacunación con ARN mensajero, que en este caso pues es la vacuna BNT162B2, puede ser más beneficiosa en términos de inmunidad a largo plazo y su prevención por la infección de la variante del SARS-CoV-2
que comparada con una dosis única de vacunación contra el COVID-19 o una segunda prueba homóloga del ChAdOx en COVID-19. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las limitaciones que tiene este estudio. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la vacuna del vector adenovirus, que en este caso es la del ChAdOx en COVID-19, y la de la vacuna de ARN mensajero, que en este caso es la vacuna de BNT162b2. Bueno, la vacuna de vector de adenovirus podría provocar la respuesta máxima de anticuerpos más tarde que la vacuna del ARN mensajero. Y es por esto que la comparación de la respuesta de anticuerpos en el mismo momento entre estos dos tipos de vacunas podría subestimar la respuesta de anticuerpos en el caso del ChAdOx en COVID-19. En segundo lugar tenemos el tamaño de la muestra y de la edad. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, el tamaño de la muestra es relativamente pequeño en este estudio y esto puede ser una limitante para un análisis posterior. Además de ello, tenemos que las distribuciones de edad fueron significativamente diferentes entre los grupos debido a la edad avanzada del grupo de infección grave cuando se trataba de COVID-19. Bueno, ahora, en tercer lugar, podemos decir que algunos podrían argumentar que el ELISA interno no se validó por completo. Pero sin embargo, la correlación entre el ELISA interno que se realizó en el estudio y el ELISA comercial, como por ejemplo el Euroimmun anti-SARS-CoV-2, es muy fuerte. Y para esto tenemos la figura número 1, que es la que se encuentra del lado izquierdo, está aquí, en la cual podemos apreciar la correlación que existe entre el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA interno, el cual es el que encontramos de este lado, y el ELISA de inmunoglobulina G comercial contra el síndrome respiratorio agudo severo de coronavirus 2, que es el SARS-CoV-2, que es el que encontramos de este lado. Bueno, habiendo dicho eso, pasamos al siguiente punto. Es difícil de igual manera sacar una conclusión firme para la respuesta porque nos faltan datos sobre la respuesta de anticuerpos funcionales, como podría ser los ensayos de neutralización. Sin embargo, el S1 IgG que se utiliza en este estudio tuvo una correlación moderada con el ensayo de anticuerpos neutralizantes que utilizó el SARS-CoV-2 auténtico, como podemos apreciar en la figura número 2, la cual se encuentra del lado derecho, que es esta de aquí. En esta podemos ver la correlación entre el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas de la inmunoglobulina G, la IgG, S1, contra el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2, que es el SARS-CoV-2, que es la que encontramos de este lado, y la relación que tiene con el ensayo de microneutralización de anticuerpo neutralizante, que es la que se encuentra del lado de las Y. Bueno,
Además de todo esto, dado que la variante Delta fue la dominante en Corea del Sur, hay que recordar dos cosas. Primero que nada, el estudio fue realizado en Corea. Y segundo, la variante Delta es aquella en la cual, al menos en México, uno de sus síntomas principales fue la pérdida del gusto y el olfato. Y sabiendo esos dos puntos, bueno, la variante Delta, que fue la dominante en Corea del Sur, durante la redacción del manuscrito, entonces no podemos sacar una conclusión de que un cierto nivel de S1 IgG pueda ser beneficioso para proteger la infección de la variante Delta. Además de ello, la amplitud antigénica, la cual es otro de nuestros problemas, que se cubre por las respuestas de anticuerpos humanos entre la vacunación y la infección natural, podría variar, por lo cual vamos a requerir de una interpretación cautelosa de todos los hallazgos encontrados. Pero bueno, a pesar de todas estas limitaciones que existen, los datos que se muestran en este estudio y les hemos estado presentando nos brindan una información útil sobre las respuestas de anticuerpos dependientes de las dosis de diferentes plataformas de vacunas contra el COVID-19 en comparación con las provocadas por la infección natural de SARS-CoV-2. Muchas gracias por su atención.